Ahora sí. Ahora sí, para que todos puedan colocar sus cámaras. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, pedimos disculpas por la demora. Tuvimos un problema lamentablemente un problema con la conexión, pero ya lo logramos resolver. Así es que les damos la bienvenida al segundo foro de la coordinadora No Más AFP Magallanes. El tema de hoy es partidos de oposición y las AFP. Así es que a todos los invitados, muchas gracias por acoger nuestra solicitud, nuestra invitación. Los voy a presentar. Nos acompaña Jessica Flores, ella es secretaria regional del Partido Socialista. Nos acompaña también Fernando Bahamondes, que es el encargado de Educación y Cuadros del Partido Comunista de Chile. Maritza Oyarzo, que es presidenta regional del Partido por la Democracia. Gonzalo Bascuñán es el presidente regional del Partido Radical. Nos acompaña Javiera Román, secretaria general de Convergencia Social Magallanes, y Juan Luis Oyarzo, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano. Así es que muchas gracias a todos. Primero voy a hacer como una pequeña contextualización en relación a las normas. Vamos a partir, voy a dar una pequeña introducción del contexto que nos reúne hoy día en este foro. Después les voy a hacer una pregunta y cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para responder. Yo les voy a hacer una seña cuando ya les quede un minuto y la idea es poder, por favor, respetar el tiempo. A continuación vamos a tener la oportunidad de ir respondiendo preguntas del público que nos vayan escribiendo a través de la página de Facebook de la coordinadora No Más AFP Magallanes. Y finalmente los últimos comentarios y cierre. ¿Ya? Bueno, a modo de introducción, hablar un poco de la coordinadora No Más AFP. Este movimiento parte el año 2013 y a partir de ese momento se han hecho una serie de acciones que han sido bastante conocidas por la ciudadanía. Entre ellas se encuentran lo que todos recordamos, ¿cierto? Las grandes marchas, más grandes manifestaciones que se hicieron en el año 2016. Luego se hizo un plebiscito que, aunque no era vinculante, tuvo una gran participación ciudadana. Después se hicieron cabildos a lo largo de todo Chile, Punta Arenas no fue la excepción. Y el año pasado se hizo la estrategia jurídica, que también ha sido una estrategia bastante, que ha tenido como bastante opinión, que ha tenido también bastante cobertura a través de los medios, donde en todas las cortes de apelaciones a lo largo de todo Chile, personas naturales colocaron recursos de protección para poder retirar sus fondos de pensiones, considerando lo miserable de las pensiones actuales, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, desde años que la coordinadora No Más AFP ha ido teniendo acciones diversas. Y estas acciones han sido tanto desde el punto de vista de manifestaciones y estando en la calle con la gente, y también desde el punto de vista de la institucionalidad. Nosotros desde el año 2016 tenemos una propuesta completamente factible para un nuevo sistema de pensiones en Chile que está escrito en un formato de proyecto de ley y que fue entregado en el Congreso. También hemos estado siempre dispuestos a conversar tanto con nuestros parlamentarios como también con los partidos políticos. Y por eso es que hoy día queremos escuchar su opinión y los invitamos. Y los invitamos en un contexto bien particular, y de aquí voy a introducir la pregunta. Hoy día, en el Senado, se está discutiendo un proyecto de ley de cambio constitucional. Esto fue presentado por 5 senadores, y lo que busca es la derogación del decreto de ley 3500, y esto haría que se eliminen definitivamente las AFP. Esto está pasando actualmente en el Senado. Entonces, en relación a esto tan actual, en esta noticia importante, queremos saber cuál es el punto de vista de ustedes frente a la derogación de este decreto 3500, y de ser así, ¿qué sistema de pensiones creen ustedes que debiese funcionar en Chile? ¿Sí? Les voy a ir dando la palabra, así que espero que los demás puedan tener sus micrófonos apagados. Parto con Jessica Flores. ¿Sí? Hola,
Bueno, agradezco la invitación. Soy secretaria general del Partido Socialista en Magallanes, y claramente nosotros estamos profundamente de acuerdo con la derogación de la Ley 3500, entendiendo que esta es una ley que fue creada en dictadura, eh, que buscaba, y su sentido obviamente era hacer extinguir las antiguas cajas de previsión en aquella oportunidad, que son varias, porque eran autónomas, desde el seguro obrero hasta la Canaempu, las cajas de previsión que cada una, conforme al rol o la función que cumplían los trabajadores, estas cajas proveían seguridad social a sus trabajadores, entendiendo que no solamente era el tema previsional de sus ahorros para poder jubilar, tener una jubilación digna, sino que adicionalmente se preocupaba de la salud, se preocupaba de las asignaciones familiares, también de la vivienda, porque estas cajas comprendían en un uniciclo todo lo que era la seguridad social. Cuando nace la ley 3500, claramente lo que busca es, más que decir, porque siempre se ha dicho que las cajas de previsión eran cajas que estaban empobrecidas, que eran cajas que estaban muriendo, y la verdad es que lo que siempre se ha dicho y lo que uno conoce a través de los años es que eran cajas millonarias, eran cajas ricas. Entonces, había que dar este instrumento, privatizarlo, por eso que se crea esta ley. Hoy día el desafío en el tema previsional es mayor, porque antiguamente, si uno recuerda, uno entraba a un trabajo y pasaba 40 años de su vida laboral en el mismo trabajo, y se iba con la pensión, con el último sueldo conforme al ahorro previsional. Hoy día la precariedad laboral también nos invita a un desafío mayor, que es obviamente tener un fondo solidario. Y tenemos también la invitación a educar a través de este fondo solidario, porque los ahorros ya no van a ser míos solamente, sino que van a ser de todas las personas a través de lo que se propone como una nueva administración de fondos para una jubilación digna. Hoy día el Partido Socialista comparte plenamente esto, porque nos hemos dado cuenta que a través de los años, a través de esta ley que fue creada en dictadura, que fue impuesta a muchos de los trabajadores que hoy día tienen pensiones de hambre, claramente, la invitación es hacer una reforma y una transformación no sobre la misma base, porque es improcedente. Hoy día no podemos generar una nueva ley que sea un salvavidas para las AFP, porque es absolutamente contrario a la libertad con la que uno tiene que transformar el tema previsional, como nos invita hoy día esto. Entonces, claramente la coordinadora de No Más AFP, acciones que hemos nosotros como partido y como individuos apoyado también en su momento, y celebrar hoy día las acciones judiciales que han llevado y han materializado acciones que han puesto en jaque al sistema, y que se celebra porque definitivamente tiene muchas falencias, y es un sistema que empobrece a los chilenos, no solamente a la clase media, sino que a la clase obrera, no permitiéndoles jubilarse. Hoy día muchos compañeros de partidos del partido que tienen que seguir trabajando por lo mismo, porque a pesar de los años impositivos que a ti te garantizaban después de 20 años de imposiciones, decir, no, tú con 20 años vas a tener una pensión de por vida, con garantía del Estado, la famosa garantía estatal, que hoy día no es mejor beneficio que una pensión básica solidaria o un aporte previsional solidario. Entonces, la invitación es a hacer un sistema solidario de reparto, donde nosotros efectivamente podamos aportar y contribuir de quienes hoy día gozamos de mejores cotizaciones previsionales, y así poder llegar no solamente a una pensión más digna, sino que sea distribuida de forma equitativa para quienes puedan efectivamente irse jubilados y recibir lo que es el júbilo, efectivamente, cuando tú cumplas la edad. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, y estaremos atentas a las consultas y dudas. Gracias, Jessica. Continuamos con Fernando Bahamonde, del Partido Comunista.
Sí, Andrea, agradecer la invitación, pero el tema es un poquito más complejo que la derogación del decreto 3500. Y que a la luz de dos cosas, del gobierno que tenemos hoy día, que su posición obviamente es contraria a la derogación de este decreto de ley, que podría hacerse, pero se necesita también voluntad política, y la correlación de fuerza hoy día en el Congreso Nacional no nos asegura precisamente que pueda ser derogado este decreto 3500, a la luz también de lo que ocurrió con la votación bochornosa de esta ley de postnatal de emergencia. Nos demuestra que no están las fuerzas necesarias, en efecto, para poder derogar este decreto. En definitiva, nosotros, por cierto, tenemos la postura de la derogación de este decreto, pero sin embargo el tema es un poco más profundo. Y ese tema pasa porque en Chile no tenemos nosotros un sistema de pensiones, tenemos un sistema de ahorro forzoso, lo cual implica que también que desnuda toda la estructura productiva de nuestro país. Nosotros tenemos una situación laboral o un mercado laboral, como quiera llamarse, que solamente tiene un 20% de trabajadores sindicalizados. Tenemos un 30% de la fuerza laboral chilena que trabaja sin un contrato de trabajo, por lo tanto no cotiza. Y esto implica un tremendo déficit dentro de toda la estructura productiva del país. Por lo tanto, el sistema de fondo de pensiones lo que hace es artificialmente alimentar al sistema financiero, ya que de los 3 pesos que cotiza mensualmente cada trabajador, 2 pesos van precisamente para las aseguradoras de fondos de pensiones y solamente 1 peso va, en definitiva, para las pensiones que reciben los chilenos. Y por otra parte, el tema y la gran discusión acá es que estamos a puertas de vivir un proceso constituyente que a todas luces la derecha quiere negar, no quiere que se desarrolle, porque ahí se pone en telejuicio también la idea que va más allá del sistema de fondos de pensiones, que va el tema de la seguridad social, que consagrar derechos en la nueva constitución del desempleo, a la invalidez, a la enfermedad, a la maternidad, a la jubilación, debieran estar consagrados. Y esa es una discusión de fondo y que es una postura política en el sentido que no solamente los partidos políticos y no solamente los partidos políticos de oposición tenemos que llegar a refrendar el hecho de iniciar un proceso constituyente, sino también organizaciones y movimientos sociales como No Más AFP, donde tienen que involucrarse en la discusión, estar presentes en esta discusión como las organizaciones de los trabajadores en este país han estado ausentes históricamente y tienen que estar presentes en esta discusión y disputarse un espacio ahí de modo de ganar terreno a sectores de la derecha que obviamente se han alimentado históricamente por este sistema de fondo de pensiones que, insisto, no es un sistema más allá que un sistema de ahorro forzoso a los trabajadores. Y ahí tiene que materializarse también la presencia de organizaciones y movimientos sociales y despejarse algunas incógnitas que tenemos respecto a los partidos que hoy día se denominan de oposición, si están o no están por modificar esta estructura del sistema laboral chileno, el sistema financiero chileno y por lo tanto levantar un sistema de seguridad social que sea garantista de derechos en esta nueva constitución. Ok, gracias Fernando. Ahora vamos a continuar con Javiera. Román, te escuchamos. Ya. Hola. Bueno, en general estamos en un grupo de gente que somos de oposición, por lo tanto me parece que hay varias cosas que yo asumo que están como dentro de un consenso. Todos, creo que no hay nadie en este foro que no esté de acuerdo con que las AFP absolutamente han fracasado, son un sistema de capitalización individual que lo único que hace es mantener la desigualdad en la cual estamos, sobre todo no solamente la desigualdad social de la cual estamos inmersos, sino que además es un sistema que va absolutamente en desmedro de nosotras las mujeres, que nos jubilamos antes, que cotizamos menos, que somos las que llevamos el tema de la reproducción y tenemos muchos trabajos que no son remunerados en la casa en forma permanente. Además, están manejados por organismos con fines de lucro,
que solamente les estamos entregando con nuestras cotizaciones un flujo capital permanente para que ellos puedan seguir invirtiendo. Y además, como cotizantes, no tenemos control alguno de a dónde van estas platas. Lo que nosotros pensamos es que nosotros que no hemos sido nunca gobierno, creemos que durante el estallido social del 18 de octubre, No Más AFP fue una consigna que estaba en todos lados. La vimos permanentemente y yo creo que fue algo principal en ese minuto. Fue un elemento central de la revuelta aquí. Y nosotros no podemos, nosotros como Convergencia y en general como el Frente Amplio, no podemos dejar de reconocer el tremendo trabajo que ha tenido la coordinadora No Más AFP, que ha sido un trabajo de hormiga, que ha estado en todo Chile, como tú bien decías, Andrea, desde el 2013, con los cabildos, las manifestaciones, las marchas, el plebiscito. Y la coordinadora No Más AFP lo que hizo finalmente fue elaborar, después de este trabajo de años, una propuesta sólida, y que además de ser una propuesta sólida y viable, porque lo han demostrado con números y con una propuesta que además de ser viable, como digo, ha sido socialmente aceptada y validada por la sociedad, que se ha visto en estas manifestaciones múltiples que han habido. Y por eso nosotros quisimos hacerla nuestra también, y es parte de hecho, si ustedes tuvieran la posibilidad de leer el programa de la Beatriz Sánchez, cuando nosotros, el programa de muchos, nosotros tomamos íntegramente la propuesta que había surgido desde la coordinadora para hacerla nuestra, porque en realidad estamos absolutamente de acuerdo, y por lo tanto nosotros también estamos absolutamente de acuerdo con derogar la ley 3500, el decreto de ley 3500. Pero lo que nos interesa dejar en claro en este foro es cómo esta causa, que es unicausal de No Más AFP, está inmerso en un proyecto que tiene que ver con este sistema neoliberal que tenemos en Chile, que tiene que ver con una constitución que nos tiene anclada en los 80, y desde ahí sí nosotros podemos hacer un aporte desde la política, porque una causa unicausal como es No Más AFP, y en la cual nosotros valoramos, y creemos que han hecho un trabajo desde la coordinadora hermoso, y del cual tenemos mucho que aprender por lo demás, cómo además tenemos que nosotros cambiar desde otras cosas, la Constitución, para empezar a conversar. O sea, por supuesto que hay que decretar la ley número 3500, pero yo quiero ir más allá. Nosotros deberíamos hacer un cambio constitucional donde esa ley ni siquiera existiera, y desde ahí tomar un proyecto de ley nuevo en la cual pudiéramos tener un sistema de pensiones distinto. Nosotros, en el fondo, obviamente, nosotros pensamos que deberíamos tener un sistema tal vez mixto. Hay muchas cosas que podríamos conversar al respecto, pero sin duda lo más importante es que lo mínimo que tiene que ser un sistema de reparto, en la cual haya un flujo mínimo o sea, una entrada mínima de pensión, y desde ahí seguir, ver qué es lo que va a pasar más adelante. Eso. Ok, gracias Javiera, de Convergencia Social Magallanes. Seguimos con Juan Luis Oyarzo, de la Democracia Cristiana. Juan Luis. Bueno, primero que todo, muy buenas noches ya a todos. Con respecto a lo que hemos planteado, lo que se ha discutido hoy día, a ver, sin lugar a dudas, el decreto ley 3500 surge de acuerdo a una ratificación. Yo creo que estamos de acuerdo de que hay un modelo económico que tenía una postura que era clara desde el punto de vista de planteamientos que están desarrollados y vinculados con este desarrollo individual más que el desarrollo colectivo, más que el desarrollo en comunidad. Entonces aquí hay una visión fuertemente arraigada por un régimen totalitario, digámoslo con todas sus letras, una dictadura militar que fuerza y que coloca un modelo dentro del esquema económico que tenía en particular Chile en los años 80. Bueno, pero esto no es solo en el tenor de las pensiones, sino que también ha ocurrido en los contextos de salud, ha ocurrido en los contextos de educación, y en general en los aspectos que son más relevantes en el desarrollo y en el bienestar de nuestras personas, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, incluso hay que recordar, con el afán de esa caracterización socioeconómica, surge la famosa ficha casa. Hay recuerdos de aquello, que su primera aplicación fue el 79, pero que tenía claramente ese fin, caracterizar a las familias que tienen o no tienen. Hablamos de bienes o servicios solamente, la cantidad de ingresos.
considerando entonces que el bienestar de estas personas obviamente están basados en el aspecto de lo que tienen y no tienen, y no en el contexto de una seguridad social. No dio resultado, o sea, claramente no ha dado resultado ni en la educación, ni en la salud, y menos tampoco en lo que estamos conversando ahora, que son las pensiones. Pues bien, esa falla se centra claramente en la imperfección del mercado, un mercado que es impersonal y que no tiene por ningún momento el concepto y temor alguno de dejar al lado el bienestar de personas que son efectivamente personas individuales, a cambio de fortalecer entonces la institucionalidad privada. Pero el problema son de forma exclusiva las AFP. Sin lugar a duda, por una parte de la ecuación, yo estoy totalmente de acuerdo. La respuesta es afirmativa. Hay un problema exclusivo con ese aspecto de las AFP, eso estamos de acuerdo. Existe un enorme problema. Pero, ¿qué ocurre con elementos que causan el problema que están relacionados con el mercado laboral? Yo ya bien lo escuché de otros de las personas que estaban hablando ahora, que es el que permite avalar que las cuentas que hoy en día son de capitalización individual de los pensionados sean muy pequeñas. O sea, hay un problema también con el mercado laboral. Y aquí surge una reflexión que cuando me invitan yo empiezo también a pensarla. ¿Qué ocurre con el mercado laboral entonces? ¿Eso lo soluciona la derogación del decreto ley 3500? ¿Soluciona entonces el problema que nosotros hemos marcado con el mercado laboral? Porque continuamos con el mismo inconveniente, que está relacionado con que los ingresos que son necesarios para financiar el gasto fiscal, porque podemos proponer un sistema tripartito también, continúan al debe. Seguimos con una problemática similar, que es el financiamiento parte de este contexto de nuestras pensiones. O sea, aquí hay un elemento que es más profundo, yo creo, más allá del proceso de las AFP, que sin lugar a dudas, nosotros en su totalidad, y eso es lo que estamos comprendiendo como oposición, estamos en desacuerdo de ese proceso. Entonces, ¿cuál es la solución? En este punto, efectivamente, nos debemos detener, porque primero, yo siento, y en realidad en los debates y en los aspectos que hemos estado, que lo primero es que se debe considerar que el dinero es de los trabajadores, de las personas que trabajaron y dieron su vida efectivamente para poder obtener una pensión digna. De tal manera que asumir esa representación es muy compleja, dependiendo y del punto donde esté. Es compleja. Y es compleja porque existen trabajadores que han ya terminado su vida laboral y que ya tienen opiniones sobre lo que quieren realizar con su dinero. Algunos lo quieren retirar, otros lo quieren llevar a aseguradoras, y hasta existen algunos que incluso son más osados y lo quieren mantener en la AFP. ¿Y qué es lo que ocurre? Es con ello que arrogarse una representación sin una discusión previa que involucre participación, obviamente, de todos los sectores, es un sistema que debemos meditar, porque ya lo hemos escuchado, en la oposición no hemos tenido fuerza suficiente, yo ya la escuché, para, por ejemplo, tener una posición clara. Entonces, no confundamos aquí las cosas primero. Con esto termino. Primero, la democracia cristiana no está a favor de la AFP. Eso hay que tomarlo en consideración. Eso es una cosa primero. Pero la otra se centra en el diálogo. Lo que estamos aún como oposición, yo siento, al debe. Si existe una reforma o un cambio, tiene que ser un cambio consensuado. Este cambio reforma debe efectuarse, obviamente, bajo los principios que yo he escuchado también, los principios y objetivos de la seguridad social, y aquello se logra aumentando la solidaridad en el sistema como sociedad y como comunidad de acuerdo a lo que nosotros decidamos implementar. Yo creo que la situación es más urgente, pero también está ese trasfondo que habíamos hablado de ese famoso mercado laboral. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Luis, de Democracia Cristiana. Le damos la palabra a Gonzalo Bascuñán, del Partido Radical. Muchas gracias, Andrea. Saludar a todas las y los participantes del foro. Agradecer, por supuesto, la invitación, la organización, y felicitar la instancia de diálogo social y político que se está generando, ¿sí? Voy a, sin ánimo de repetir algunas cosas de las que ya se han dicho, probablemente haga hincapié en algunas, pero me quiero detener también en lo que planteaba Juan Luis. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la gran pregunta, por lo que he escuchado hasta
hasta ahora es cómo mejorar las pensiones de vejez también, en algún sentido divergente, pero creo que esa es la pregunta que nos debería convocar a todos en un gran debate también, no solo regional, sino también nacional. Y a partir de eso, ¿cómo se financia? Que es una pregunta también que se deriva de aquello, porque tiene que estar en correspondencia con los niveles también productivos que tenga el país. Lo cierto es que el sistema tal como está ya no basta, es insuficiente y además está generando bolsones de pobreza muy importantes que hay que atender. El problema es que lo tiene que atender solamente el Estado, ¿sí? Y de alguna manera podríamos decir se la está llevando pelada el sector privado, que es justamente el que administra. Por lo tanto, también hay que hacer corresponsable al sector privado de cierta forma. Y aquí quiero atender ustedes saben, bueno, se ha dicho, es un sistema de capitalización individual no solidario, ¿ya? Se han introducido sistemas de variables de solidaridad, pero es no solidario el sistema. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? Y la AFP, bueno, tiene un propósito que es crear mercado de capitales, ¿sí? La compra... la inversión en activos, basa la renta fija y una vez. ¿Cuál es el punto que quiero hacer hincapié? ¿Por qué a la derecha le gusta tanto el sistema? ¿Sí? Y esto hay que atenderlo porque es justamente los argumentos que hay que contrarrestar en el debate democrático. El primero es un sistema práctico para la derecha, porque crea mercados de capitales, ¿sí? Recibe recursos frescos todos los meses, ¿sí? Inyecta recursos al sistema financiero, ¿sí? Por lo tanto, las AFP prestan dinero, ¿sí? Pero hay también un tema ideológico detrás, ¿sí? Y del cual también nos tenemos que hacer cargo quienes estamos en contra del sistema tal como está ahora. Que en la medida para la derecha es que, estando privatizado el sistema de pensiones, importa menor carga para el Estado. Ese es un punto que siempre, y ese yo creo que es el punto más duro que ellos tienen. Por lo tanto, mantiene cuentas fiscales ordenadas, equilibradas, como se dice, y eso trasunta un menor riesgo país, ¿ya? Porque el Estado se hace menos cargo de un sistema que es costoso, Y, por lo tanto, también podría recibir a menor riesgo país también un mayor acceso a crédito financiero, ¿sí? Y por eso se han empeñado también, en algún sentido, a mejorar los pilares y las propuestas, inyectándole algunos cambios al sistema. Primero, aumentando la cotización del trabajador. Segundo, incorporando al empleador, ¿sí? Cosa que no estaba prevista en el proyecto original. Y aumentar el pilar solidario del Estado. El problema es que, como se ha dicho, tenemos graves falencias en el sistema productivo por el tipo de trabajo, por los tipos de contratos y finalmente de las remuneraciones. También tenemos el problema de que el empleador no siempre paga la cotización. Y acá tenemos ejemplos en la región, porque lo que se declara no siempre se paga. Y en algunos A 30 empleadores, segundos. lo que no se declara tampoco se paga. Por lo tanto, tenemos un sistema de cobro que es caro, que es obligatorio y forzado, como se ha dicho, que ha generado oligopolio, y lo peor, que creo yo, que también genera una relación directa entre la AFP y el cotizante. Y eso ha sido también en la práctica asimétrico. Quien maneja la información es la AFP y no precisamente el cotizante. Por lo tanto, hay que oponer un fortalecimiento del Estado para poder equilibrar esa relación. Ok. Gracias, Gonzalo. Seguimos con Maritza Oyarzo del PPD. Sí,
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias también por la invitación. Y bueno, como han señalado todos acá y todas, claramente hay una postura de que esto se tiene que eliminar, ¿ya? Vamos a cumplir 40 años, si es que ya no tenemos 40 años desde que esto se impuso por la dictadura, y claramente acá no han existido, y gracias a, hay que decirlo, o sea, a las manifestaciones de la sociedad civil, que hoy día estamos hablando y discutiendo lo que implica la necesidad de hacer este cambio. O sea, las voluntades políticas, hay que decirlo, no han estado, incluyéndonos. Y eso es un reconocimiento que si no partimos desde ahí, difícilmente vamos a lograr que esto se materialice. Hoy en día la ciudadanía nos ha exigido que hablemos y hagamos los cambios que son necesarios, porque este sistema de seguridad y protección obviamente no ha entregado nada. De hecho, muestra las consecuencias de un país totalmente desigual, donde la pobreza se refleja como de una crueldad tal en las personas mayores que están jubiladas o pensionadas, que incluso con el estallido social, con la pandemia que estamos viviendo hoy día, ya no hay como forma de taparlo, ya está ahí, se ve, ya no es esa pobreza invisibilizada, sino que está ahora enrostrando precisamente lo que la estructura que hoy en día tenemos no se ha podido modificar. Pero además quería tomar algo también de lo que señalaba Javiera, que no, que esta nueva forma de seguridad social tiene que tener un enfoque de género, porque principalmente si no cambiamos las desigualdades que hay en el tema entre hombres y mujeres, no va a servir de nada si no tenemos contemplada dentro de esta seguridad social también ese tema. Ya todos sabemos que entre hombres y mujeres se gana, hay diferencias en las remuneraciones, también sabemos que principalmente las mujeres que se pensionan reciben menos pensión por lo mismo, son las que tienen también más lagunas previsionales, son también las que se dedican más a los trabajos informales, ¿verdad? Son también las que tienen más dedicaciones al tema, por un tema, asunto cultural, a los cuidados y al trabajo doméstico, que es invisibilizado también y que no se contempla. De hecho, son las que hacen mayor uso de la pensión básica solidaria y asistencial, y que eso también tiene un impacto en lo que aporta al Estado. Pero además también, si este sistema tripartito, que en eso estoy de acuerdo, porque hoy en día, como señalaba también Gonzalo y todo, no hay cero aporte de las empresas, de las cuales son las únicas que tienen realmente las mayores ganancias, y no colocan ningún peso al respecto, no va a servir tampoco mucho si no contemplamos que en eso hay diversos tipos de empresas. Ya tenemos a las mini, pequeñas, grandes empresas y medianas, entonces también en eso hay que preguntarse, bueno, ¿cómo sería esto? Porque no da lo mismo que todas las empresas porque como en igualdad de condiciones un porcentaje. Es lo mismo que las pequeñas y mini empresas son a veces las que más no pagan las cotizaciones de sus trabajadores y trabajadoras, precisamente porque de acuerdo a sus liquidez no da a veces lo mismo, utilizan esto incluso para sus propias inversiones. Entonces también hay una mirada de saber cómo esto se puede equilibrar en los diferentes tipos de empresas y de acuerdo a sus facturaciones, ¿verdad?, que tienen. Ahí ya los economistas podrán dar más en ese punto. Pero creo que es un tema que se tiene que considerar en esto. Y también en lo otro es que yo, por ejemplo, hay algunas posturas que desean en igualdad del mismo porcentaje entre lo que va a aportar el trabajador y trabajadora y lo que va a aportar la empresa. Por lo menos lo que yo considero, y ya incluso a título personal, creo que eso también se tiene que mirar, porque no es lo mismo lo que gana una empresa a lo que un trabajador y trabajadora recibe, y que se tenga que en el fondo ambos ponerse con la misma cantidad de porcentual para sus cotizaciones. Ya, eso en términos generales es lo que yo podría en esta primera parte señalar. Gracias. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Yo estuve tomando algunas notas de las cosas que ustedes iban comentando. Y en relación a la pregunta que les hice, me gustaría volver a preguntar de manera muy precisa, con un sí o un no, frente a la derogación del 3500, que no fue tan explícita la respuesta. Le pregunto a Juan Luis, de Democracia Cristiana, a Gonzalo Bascuñán, de Partido Radical, y a Maritza Oyarzo, de Partido por la Democracia. ¿Sí o no?
frente a la derogación del decreto 3500 que hoy se está discutiendo en el Senado? Por favor, si me pueden responder así brevemente, ¿sí o no? Parto No, con... Andrea, no podemos dar una respuesta con ese nivel de radicalidad, po. O sea, si estamos dentro de un proceso en el cual requiere conversación, requiere diálogo, no me puedes pedir ahora que yo te diga sí o no dentro de una respuesta, así que me tengo que abstener, no te lo puedo responder con ese nivel de radicalidad. ¿Ok? ¿Ok, Juan Luis? ¿Gonzalo? Sí, siendo en lo personal muy favorable a eso, creo que estoy de acuerdo con Juan Luis en que necesitamos profundizar un poco más ese diálogo, ¿sí? Pero evidentemente no está dando respuesta el sistema tal como está, y en ese sentido creo que por todos los planteamientos creo que estamos todos por generar grandes modificaciones al estado actual de la situación. Gracias, Gonzalo. Maritza. Bueno, el Partido por la Democracia claramente tiene una postura de derogación de la ley 3500. Ya ahora, todo tiene que ser evaluado y ver los mecanismos y las formas y cuál es lo que sea más beneficioso para los trabajadores y trabajadoras y también para el Estado y que no implique un impacto en la economía, de las cuales las empresas también entregan ahí sus aportes, pero claramente es un sistema que ya no da para más y que no puede seguir empobreciendo al país y impactando precisamente a lo que es el bienestar de las personas. Ok. Bueno, les hacía esa pregunta porque nosotros como coordinadora yo creo que hay muchas cosas que compartimos con lo que ustedes comentaban. Muchos de ustedes hablaron de seguridad social, también hablaron de la calidad laboral, del tipo de empleo, la precariedad laboral. Todo esto ayudaría, ¿cierto?, a un mejor sistema de pensiones. Pero lo que nosotros consideramos es que para poder hacer un cambio efectivo en el sistema actual, tenemos que hacer la derogación del 3500. Y ahí nos podemos sentar a conversar todos juntos y crear lo que nosotros pudiésemos crear lo mejor para nuestro país en tema de pensiones y seguridad social. Pero si no terminamos con el actual decreto 3500 que nos impone al sistema de AFP cómo funciona, vamos a seguir teniendo parches frente al mismo sistema que beneficia a unos pocos, al gran empresariado, ¿cierto?, a costo de los trabajadores. Por eso lo pregunté de forma tan incisiva o tan directa en esta segunda vuelta. Ahora, según como lo teníamos planificado en nuestro orden de foro, voy a continuar con algunos comentarios y preguntas por parte de las personas que nos están viendo ahora en vivo por la página de Facebook. Voy a partir, tenemos bastantes comentarios. Patilillo, saludos a la coordinadora desde la región metropolitana. Derogar el 3500. Ivania Luengo, un abrazo fraterno desde Rancagua. Buenas tardes también, José Miguel Rojas. Patilillo, como partido, si están de acuerdo o no con derogar el 3500, bueno, ya lo preguntamos. Saludos de Macul. Dice acá, los partidos de oposición han estado del lado de este gobierno legislando contra el pueblo. Estuvieron años en el gobierno y solo fortalecen el sistema de las AFP. La socialización de las pérdidas y no de sus ganancias en el gobierno. De Lagos, Partido Socialista. Saludos desde Santiago, saludos desde la coordinadora Noma AFP Santiago. Es necesario que, Vicente Valdivia, es necesario que los militantes de partidos cuestionen a sus cúpulas y que se pongan del lado del pueblo y de los trabajadores, que sean de verdad oposición. Vicente Valdivia dice, está claro que es más complejo, pero ahí se me pierde el mensaje. Vicente Valdivia, las AFP han servido para financiar las campañas políticas y eso debe terminar. Jimena Peralta dice, felicitaciones a la coordinadora y a los exponentes. Victoria Escalante dice, por eso es Noma AFP, los partidos de oposición que han sido gobierno nunca han estado por cambiar estructuralmente el sistema. Para que hoy no sean solo las palabras, deben apoyar la propuesta. Vicente Valdivia, eso hay que reconocer. Beatriz Sánchez apoyó la propuesta de la coordinadora. Vilma Catepillán dice, no existe voluntad política de parte de los partidos políticos.
Sus ansias de poder, de acomodarse y de vivir privilegiadamente son cúpulas cerradas, jerarquizadas, que no logran unión nunca por sus egos y no podrán beneficiar a la gente que no tiene privilegios en nuestra sociedad. Carolina Espinosa dice, buenísimo con FUSAM, ya es hora de que la oposición cumpla su rol. Fernando Coliboro dice, hola Gonzalo, gracias por la invitación. Martín Sáez dice, ¿cómo harán presión dentro de la democracia cristiana para que la senadora Goich vote por lo que supuestamente demandan sus bases y no por sus intereses propios? Bueno, yo creo que esa pregunta la contestó hace unos minutos Juan Luis Oyarzo. César Pérez dice, para que se pueda avanzar más rápido en logro de poder nosotros manejar nuestros ahorros, hay que lograr hacer personas responsables, primero de lo que ponen en sus cuerpos, sobre todo en lo que comen. Por eso el gobierno lucha en contra de que el dinero sea repartido, pues una vez sea repartido, las personas que ahorraron toda su vida serían presa fácil de los que nos envenenan con imágenes a través de la radio, TV y lucran con la vida y salud de las personas. Las AFP tienen el mayor poder de convocatoria de personas. Creo sería importante guiar a las personas a administrarse su salud y la salud de sus hijos, llevando a tener una vida más sana. Marcelo Muñoz, buenas noches a todos. Una consulta. ¿Por qué no se contrata a un abogado constitucionalista y se hace una demanda contra el Estado? Y obvio que cada uno aportaría para pagar sus honorarios. Gracias. Vilma Catepillán dice, ¿cuándo se van a poner de acuerdo para que exista igualdad y equidad en las pensiones de las mujeres? Carlos Parra dice, hola, ¿se puede tener otra más opciones de propuesta de sistema de pensiones? Vicente López, qué pena, o sea, la ciudadanía debería seguir esperando o que se pongan de acuerdo, nos propone diálogo. Y hoy día Piñera pasa por encima de los poderes del Estado. Jacqueline Arnerich dice, se necesita un cambio, que ganen los que administran, pero menos el país. También debe cambiar y ofrecer, no alcanzo a leer, cambiar y ofrecer una oferta laboral de otro nivel que permita el acceso a mejores sueldos, lo que también comentaban ahora nuestros invitados. Dice, ¿qué posición tiene la democracia cristiana frente a la derogación del decreto 3500, que Goich no se pronuncia mientras hay una senadora de C que patrocina la ley de reforma constitucional? Por eso también le preguntábamos hace un rato a Juan Luis Oyarzo, quizás nos pudiera responder, porque acá preguntan en particular qué es lo que pasa con la senadora Goich, siendo que una senadora demócrata cristiana es la de las que presentan este proyecto de cambio constitucional en el Senado. No sé si nos puedes decir algo, Juan Luis. Por supuesto, de acuerdo a... ¿Se escucha? Sí. De acuerdo a los temas en los cuales yo creo que la senadora también ha sido como explícita dentro de lo que ha mencionado, el ámbito de lo que fue efectivamente rechazado es el proceso de admisibilidad, o sea, es decir, un proyecto que venía sin financiamiento de acuerdo a la necesidad que se requiere con el gasto fiscal. De tal manera que no se votó en contra de la ley del proyecto, sino que se vota efectivamente sobre una ley sin financiamiento. Y hay que recordar una cosa, el gasto fiscal es propiedad por parte del Ejecutivo, no es un elemento en el cual nosotros podamos discutir efectivamente dentro de una determinada Cámara, dentro del Parlamento. Hay que recordar ese punto. De tal manera, y haciendo alusión a las mismas palabras de la senadora, que ha planteado el tema en diferentes tipos de medios, incluso también lo ha posteado, esa ha sido la principal razón de su votación. Y en este contexto hay que recordar algunos elementos que son importantes. Nosotros efectivamente al interior somos un partido que tenemos, por supuesto, divergencias. Y vamos a encontrar efectivamente que existen algunos parlamentarios que están de acuerdo con el proceso que estamos discutiendo ahora, que se relaciona con el elemento de la derogación. Pero también tenemos al interior de nuestro partido posiciones que son encontradas, y me imagino que eso sucede también en muchos otros partidos, pero lo que no hay que perder de vista, era lo que yo repetía cuando yo empecé mi alocución al principio, es que la democracia cristiana tampoco está de acuerdo con el proceso de la AFP como tal. Ese es un elemento importante, pero reitero que aquí falta efectivamente confluir las fuerzas de la oposición para llegar a un diálogo más efectivo, Andrea. Gracias. Ok, muchas gracias. Prosigo. A ver.
Prosigo con los comentarios que tenemos en la página. Ana Muga dice, no hay mucho que meditar. Los recursos previsionales son de los trabajadores y debe servir para pagar pensiones dignas, no para financiar a los grupos económicos ni el mercado de capitales. Ahí me falta una parte que no puedo ver, si es que después me la pueden enviar. Después tengo, Marcelo Muñoz dice, pero no empecemos con todo lo que quiere la derecha o lo que quieren hacer los empresarios con nuestros dineros. Pensemos en cómo destruir este sistema, no aburran con sus temas ya sabidos. Vilma Cadepillán dice, por favor declaren claro y fuerte cuál es su postura frente a la derogación, sí o no. ¿Qué es lo que hicimos hace un momento atrás? Acá desde Santiago dicen, la propuesta del Frente de la Coordinadora de Trabajadores NOMA AFP no está por mantener y menos materializar sobre el cambio total de los sistemas fracasados. El proyecto por derogar el decreto 3500 es una noción popular, técnica y validada por NOMA AFP. Hasta el momento hay 55 diputados y 5 senadores a favor. Exigimos a los partidos políticos que se definan, ¿están a favor de perpetuar el sistema o no? No hay que votar por los ratones, dice. Cecilia Victoria dice, saludos de la coordinadora de Atacama. Inés Vidal dice, eliminar las AFP ya que se va a hacer de las personas que están a pronto de pensionar. Los partidos no representan a los más desposeídos. David Silva dice, buenas tardes, quisiera preguntar, ¿qué va a pasar a futuro con el retiro de fondos de AFP? ¿Se va a legalizar su retiro o van a seguir con su dictadura en contra de los cotizantes? Aquí tenemos una consulta y me gustaría saber su postura, que están preguntando en relación al retiro de fondos. Nosotros sabemos que salió el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta hace unos días atrás, donde este fallo permite que la profesora pueda sacar el 100% de sus ahorros. Esto ya había pasado antes en la Corte de Apelaciones de Talca. Nosotros como AFP, como coordinadora, NOMA AFP, no creemos que la solución es sacar los fondos. Sin embargo, frente a la precariedad actual, obviamente que los pensionados tienen que tratar de hacer algo para poder subsistir. Es algo, yo creo, que de poder comer, de poder alimentarse. Frente a esto, hace poco tiempo atrás, al tener este mismo fallo, la Corte de Apelaciones de Talca, la AFP fue y apeló en la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema hizo un fallo sin haber hecho un debate público que es necesario para que todos nosotros podamos ver las opiniones de ambas partes. Ahora mismo, con el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta, puede pasar lo mismo y en Punta Arenas estamos en espera del fallo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes frente al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que permite que la profesora María Angélica pueda retirar sus fondos? Les pido, por favor, una respuesta muy, muy clara y muy corta, debido al tiempo. ¿Sí? ¿Parto con Fernando? Sí, mira, es un tema súper complejo. Una cosa es el aspecto legal, otra cosa es el aspecto formal de esta profesora, esta trabajadora, que con urgencia requiere sacar esos fondos para vivir, en definitiva, pero eso nuevamente está a costa de los trabajadores y trabajadoras. Aquí insistimos, estamos hablando de un sistema que es perverso, ridículo, porque lo que decía Gonzalo acá, 4/5 de las pensiones las está pagando el Estado ya. A través de la reforma que se hizo el año 2008, el Estado está subvencionando a los trabajadores, en definitiva, a través de lo que fue el pilar solidario. O sea, solamente 1/5 de las pensiones están pagando las aseguradoras de fondos de pensiones. Frente a la emergencia, frente a la urgencia, claro, podrá retirar los fondos que se van a acabar de todas maneras. Acá lo que no debiera ocurrir es que el Estado siga subvencionando a privados, que el Estado, lo que debiera ocurrir es que el sistema previsional aporte al Estado y no viceversa. Por eso la propuesta siempre es que exista un sistema de reparto solidario. Y frente a eso, estamos hablando de solidaridad intergeneracional, que es lo que corresponde.
Lo que ocurre en Chile no ocurre en ningún otro país del mundo, más o menos que tenga una noción básica de lo que son los sistemas de fondos de pensiones. Esto no ocurre. Por lo tanto, la discusión hay que tenerla rápido, asegurar las pensiones, pero la pregunta, ¿se puede dialogar con este gobierno? ¿Este gobierno va a presentar una moción para derogar o va a ser partícipe de la derogación del decreto 3500? Obviamente que no. Y debido a la clausura operacional política de centrar, y es obra también del gobierno, de centrar toda la discusión política en el Congreso Nacional, tenemos las compuertas cerradas ahí. Esto nos indica que una de las salidas para canalizar esta situación es llamar precisamente al soberano, al pueblo que se pronuncia el 25 de octubre, para comenzar a derribar las bases de este modelo económico y social que se sustenta en la desigualdad y en la corrupción. A partir de ahí podemos dar una discusión ciudadana, participativa, que incluya organizaciones y movimientos sociales. Lo que tú leías a propósito de los comentarios que te llegaban, da a entender claramente el conflicto que hay, esta ruptura vertical entre la ciudadanía y el sistema político. Tenemos que sacar la política del Congreso Nacional. Va a estar presente en términos institucionales, pero lo que tenemos que hacer es un paso más, superar la institucionalidad que tenemos presente. Gracias. Javiera, precisos, por favor, por el tiempo. Ya. O sea, nosotros también pensamos que es un tema complejo, dadas las circunstancias y en el fondo la catástrofe que está ocurriendo en este minuto, sobre todo después del estallido y la pandemia que tiene a Chile, al Chile trabajador inmenso en la pobreza y subsistiendo a través de ollas comunes y cosas que son terribles en verdad. Y por supuesto que si bien no creemos que la solución es sacar la plata de las pensiones, sí creemos que entre que estén los grandes grupos económicos ocupando esas platas en la bolsa y ¿cómo se llama esto? Y especulando en la bolsa, me parece mucho más lógico que por supuesto se la den a los trabajadores que han impuesto durante toda su vida y que están viviendo en este minuto un momento de desesperación sin duda alguna. Pero lo que nosotros queremos que la discusión, quiero reiterar en el fondo un poco también lo que dijo Fernando, que la discusión para mi gusto no puede estar centrada en sacar o no sacar la plata de las AFP. Nosotros creemos que la discusión está en que obviamente tenemos que derogar el decreto de ley 3500 y la solución es un sistema de reparto solidario en la cual los que estamos trabajando hoy día aportemos hacia los que hoy día se van a pensionar o los que están pensionados, y que es la propuesta que tiene la No Más AFP y que en el fondo a mí me llama la atención que queremos seguir conversando sobre este tema cuando además es algo que viene trabajando la coordinadora desde el 2013, que ha sido archiconversado, que lo hemos conversado en todos los cabildos, que lo hemos visto en todas partes, y que en el fondo además ellos han demostrado que es un sistema, que la propuesta que tiene No Más AFP es una propuesta viable y es una propuesta que está socialmente aceptada. Nosotros creemos que la crisis no la pueden pagar los trabajadores. Esta crisis en la que estamos viviendo hoy día también es consecuencia del sistema neoliberal en la cual estamos inmersos y esta constitución en la cual hemos estado atrapados en los últimos 30 o 40 años. Y si es que los trabajadores retiran sus plata de la AFP, la crisis la van a terminar pagando ellos mismos porque los grandes empresarios no van a estar en el fondo perdiendo nada. Sin embargo, por supuesto creemos que ante una situación límite como la que estamos, por supuesto que es mejor eso que la plata esté en la bolsa. Esa es la opinión de nosotros en este minuto. Ok, estamos, gracias. Maritza Oyarzo, seguimos contigo. Bueno, yo creo que coincido, la verdad es un tema bien complejo. Y además hay que considerar el contexto en que nos encontramos, la muy baja utilidad que uno tiene en su capitalización individual. Entonces, frente a esas presiones y factores, claramente no deja de ser una opción retirar los fondos, e incluso hasta quizás uno vea que es hasta mejor invertirlos en otro lugar que estén en una AFP.
Entonces, y la pobreza que hoy día nos tiene y a las personas mayores, claramente es una opción válida. Hoy, en este contexto y frente a la situación, insisto, de pobreza que tenemos, entonces, que no alcanza a veces ni a superar en los hogares lo que estamos hablando de la línea de pobreza, etcétera. Entonces, no debería ocurrir, pero claramente no damos opciones, y eso es lo lamentable, ¿ya? Es como ponerte contra la espada y la pared. Así que la verdad, esa es la situación, y insisto, es una opción válida frente a lo que no estamos garantizando. Eso. Gracias. Sigo con Jessica, del Partido Socialista. Mira, yo creo que cuando a ti te dicen históricamente que tus ahorros previsionales son tuyos, que no son de nadie, obviamente que tú te haces parte de eso cuando hoy día la institución que supone que administra tus fondos previsionales por los cuales ahorraste toda tu vida, no te da garantías a tener una pensión digna. Hablamos de una profesora de Estado que fue dañada previsionalmente al momento de traspasarse desde el Estado a municipalidades. Una profesora de Estado que, con suerte, a través de los años pudo ahorrar un poco más de 50 millones de pesos. Y que hoy día la AFP le garantiza una pensión de no más de 137.000 pesos, que es la pensión mínima que reciben hoy día las pensiones básicas solidarias. Que esa profesora, por ser profesional adicionalmente, no puede acceder a los beneficios del pilar solidario, que solamente puede acceder a un bono reparatorio por el daño previsional. Entonces, cuando tú te encuentras con la injusticia social, una vez de haber aportado al desarrollo de tu país, haber aportado al crecimiento de muchos de los que hoy día estamos trabajando y aportando a este país, ¿cómo le vas a decir, sabes qué? Lo siento, pero son las platas que te las sigo administrando y no, sorry. O si tú tienes una enfermedad de cáncer terminal y tú quieres vivir tus últimos meses dignamente, no lo puedes vivir con 137.000 pesos. Pero adicionalmente pongámosle un sello, pucha, yo no veo que sea tan difícil hacer una reflexión con respecto a los ahorros. Cuando más hoy día tenemos una FP que no te da garantías, porque no te las permite. Entonces, no tienes hoy día o no puedes decidir hoy día, ¿sabes qué? Yo me voy a morir en 3 meses más, en 4 meses más. ¿Con audio? Ahí sí. Sí. No, es que me entraba una llamada, perdón. Pero claramente es difícil cuando tú ves que efectivamente existe una admisibilidad y existe la posibilidad, existe una luz de esperanza para alguien que hoy día no la tiene, porque ni siquiera puedes postular el ingreso familiar de emergencia porque eres de FP, eres pensionado de FP, eso está, el 2.0 lo viene a arreglar un poco, pero tampoco es garantía. Entonces, cuando tú tienes estas condiciones sociales, claramente que no me parece una brutalidad hacerlo exigible y que te lo permitan hacer. Y en eso yo creo que si nosotros no damos la ley de FP 3500 y no hacemos efectivamente un fondo solidario de pensiones, estamos muy lejos entonces de lo que queremos. Ok, gracias Jessica. Sigo con Gonzalo Macuñán, del Partido Radical. Sí, yo creo que si bien es legítimo y todo, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Es muy delicado y se bate, no afecta el sistema en su conjunto. Lo que yo creo acá es que parte de la solución tiene que ver con una ética pública distinta. Cuando uno ve que las AFP, que son sociedades anónimas, su objeto son los accionistas y no los afiliados, ese es un problema y es una medida desesperada también de grupos que frente al contexto también quieren sortear de mejor manera la crisis. Pero acá debería instalarse frente a las pérdidas de los afiliados una pérdida también de los accionistas de manera correlacionada. Pero acá pareciera que siempre pagan los trabajadores y los accionistas ningún problema. Entonces, eso me parece que desde todo punto de vista es aberrante y eso tiene que ser modificado desde luego y prontamente.
Ahora, aumentar el pilar solidario. Le quiero dar solamente algunos datos y sobre todo para la audiencia que no escucha, porque aquí lo que se requiere es nuevos tributos porque estamos todavía en un estado pequeño tratando de arreglar un tema que es gigantesco, monstruoso y además muy costoso. Un punto del PIB, ni siquiera, esto estoy redondeando, un punto del PIB le cuesta al Estado proveer el pilar solidario en el sistema de AFP, lo que estábamos conversando hace un rato. El mismo punto del PIB le cuesta al Estado proveer el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden con 100.000 jubilados. Y son 4 millones en el sistema de AFP. En un sistema donde el de las Fuerzas Armadas, el 9% es cotización del funcionario, del empleado, y el 91% es presupuesto del Estado. Pero estamos hablando que 2 puntos del PIB, los países desarrollados o de la OCDE con quienes nos gusta comparar, gastan entre 8 y 9 puntos del Producto Interno Bruto en materia de pensiones, ¿sí? Entonces, son datos que a nosotros nos tienen que llevar a un debate mucho más profundo, porque el sistema de pensiones es parte de un sistema mucho mayor y algo comentamos por las características de los trabajos. Cuando hay trabajos informales, muy difícil lograr, como se está capitalizando individualmente, va a ser muy difícil lograr una buena pensión a futuro. Y eso, ¿quién lo corrige? Lo va a tener que corregir el Estado. ¿Cómo lo corrige? Con mayor justicia redistributiva de la riqueza en base a un nuevo pacto en tributos. Ok, gracias. Estamos en el tiempo que me falta, Juan Luis. Así es, solamente yo. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar la pregunta que había surgido, que da génesis a esto, era que, claro, o sea, nosotros tenemos una posición que también está de acuerdo con la utilización, sí, pero hay que recordar que los fondos de pensiones son efectivamente relacionados con fondos de pensiones. Si bien es dinero que depende y que pertenece a los trabajadores, que esa es una visión que nosotros no nos perdemos, es destinado efectivamente al proceso de jubilación. Ahora también se entiende que hay procesos que son extremos, enfermedades, elementos que son terminales, una serie de elementos de los cuales la postura que tiene la democracia cristiana es flexible en ese aspecto, de dar la posibilidad también de entregar entonces esas facilidades para que puedan retirar la totalidad de sus fondos también en ese aspecto, pero también teniendo un cuidado, ¿eh? Que en realidad los fondos están relacionados con aspectos que se vinculan a la jubilación, ¿eh? De tal manera que no tiene también, eso muestra parte de la precariedad del sistema, sacar los fondos para poder solventar una enfermedad. De tal manera que eso es contraproducente porque quiere decir que también tiene que estar el Estado haciéndose cargo efectivamente de enfermedades que están relacionadas con esos casos y en realidad no deberían sacar el dinero para poder subsistir o generar eso. Pero ahí hay una dicotomía en ocasiones tal vez en lo que yo acabo de mencionar, producto de lo que yo te estoy diciendo. O sea, claro, si va a sacar el dinero solamente para solventar enfermedades o aspectos, yo creo que nunca ha sido el desarrollo y el pensamiento que da lugar a este desarrollo de pensiones. Gracias, Andrea. Ok, gracias. Sí, efectivamente es una pregunta compleja, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ojalá no tuviéramos que estar discutiendo si las personas sacan o no sacan el dinero de su fondo de pensiones. Si las personas tuvieran una pensión digna, no estaríamos conversando de esto, la gente estaría disfrutando la última etapa de la vida, de hoy día lamentablemente, más que disfrutarla, tenemos adultos mayores que incluso se están suicidando, tanto por la soledad como por la precariedad y la pobreza. Y también estoy de acuerdo, como decía Juan Luis, este dinero, si tuviéramos una verdadera seguridad social en Chile, no estaríamos pensando en ocupar este dinero para casos de enfermedad, por ejemplo. Y la gente debería tener un acceso a la salud de manera gratuita, expedita y oportuna, que son cosas también cuando hablamos de seguridad social. Y también quería tomar algo que decía Gonzalo Bascuñán del Partido Radical, que hablaba de algunos montos, ¿cierto?, comparándonos con otros países. La pregunta es, ¿el Estado ya invierte plata hoy día a través del pilar solidario? La pregunta es, ¿vamos a utilizar nuestros recursos, que es el dinero del Estado, nuestros recursos, para mantener un sistema que está evidenciado que fracasó?
o vamos a invertir nuestros recursos en un sistema solidario que garantice pensiones dignas para todas las personas? Esa es la discusión que nosotros hoy día planteamos, ¿sí? Y por eso es que no estamos a favor de reformas o de mejoras parches frente a este sistema, sino que lo que queremos es un verdadero sistema de seguridad social. Para terminar, tenemos, por honor al tiempo, tenemos muchos comentarios en nuestra página de Facebook, Coordinadora No Más AFP Magallanes, comentarios de personas a lo largo de todo el país, así que yo los invito a que puedan incorporarse a la página y los puedan leer. Yo creo que no voy a alcanzar a leerlos todos porque son muchos, y me voy a enfocar a lo que son preguntas para que puedan responder solamente, porque si no, no podemos estar eternamente en este foro. No es la idea por el compromiso que habíamos hecho. Hay una pregunta acá para Juan Luis. La estoy buscando. Si me dan un segundo. Pero la pregunta para Juan Luis tenía que ser, no la encuentro ahora. Aquí está. Pati Lillo dice: ¿por qué la senadora Goich votó en contra de la ley para apoyar a las trabajadoras en su maternidad por motivo de esta pandemia? Es algo que nos preocupa, ¿cierto? Y más aún si ella es representante de Magallanes. Si nos pudiera responder cortito, por favor, Juan Luis Oyarzo. Andrea, creo que eso ya lo respondía hace un momento atrás. ¿Me hiciste la misma pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿O me equivoco? Ya. Sí, me hiciste la misma pregunta. Del postnatal. Ya me puedo haber traspapelado. No importa, no hay problema. Pero Tengo muchos comentarios. Yo creo que los invito entonces a revisarlos a todos ustedes. Los invito a buscar nuestra página de Facebook y yo creo que les quiero dar un minuto si es que quieren hacer un comentario final para que pongamos término a este foro y ojalá también nos podamos encontrar en otra instancia y seguir dialogando. Yo creo que es muy enriquecedor este espacio. Así es que les voy a dar la palabra si es que alguien quiere hacer un comentario final. ¿Sí, Fernando? Los voy a ir indicando porque si no podemos colapsar el internet. No, agradecer la invitación, que como Partido Comunista de Chile estamos dispuestos a llegar al 25 de octubre, que nos parece una fecha central para comenzar a desmontar la Constitución pinochetista, que no estamos por darle un cheque en blanco al gobierno, y con eso me refiero al acuerdo que se suscribió con él, que no estamos de acuerdo en la política y gestión de cómo se ha llevado también el tema de la pandemia, y con anterioridad recordar que se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos y chilenas en las calles, movilizados. Tampoco estamos de acuerdo con ello, pero tenemos una oportunidad, y la oportunidad siempre la tiene el pueblo, y la va a tener el 25 de octubre para comenzar a desmontar este modelo económico y social que nos fue impuesto a sangre y fuego. Solamente agradecer la invitación de este espacio de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Javiera, estaba sin audio, perdón. Sí, caché. Bueno, obviamente agradecer la invitación, reiterar que nosotros estamos siempre disponibles para discutir y conversar y buscar soluciones. Totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Nosotros creemos que si bien nos encantaría que pudiésemos derogar el decreto de ley, y lo he dicho ya, mucho más importante es lo que va a suceder en el plebiscito. Creo que nosotros tenemos que ser capaces esta vez de lograr que lo que se hizo en las calles, en estas manifestaciones del 18 de octubre, poder mostrarnos en las urnas y ser capaces de cambiar la Constitución que nos ha tenido atrapados durante los últimos 40 años. Y sobre todo reiterar que en el fondo, como movimiento transformador, o que hemos querido hacer de alguna manera transformar, y desde lo que viene desde las calles, y que surgimos como partido desde las movilizaciones estudiantiles, nosotros no podemos quedar afuera y seguir tomando
las propuestas que vienen desde la coordinadora No Más AFP y desde tantos otros movimientos sociales que nos han dado luces y que nos han dicho por dónde hay que ir y cuál es el camino que tenemos que llevar, y reconocer el trabajo hormiga que han realizado y cómo han estado en todo Chile y cómo siguen manifestándose y cómo en el fondo son una de las tremendas consignas que nos dejó el estallido social el 18 de octubre. Creo que fue de las cosas más transversales que estaban en todos lados, la postura de la coordinadora. Y creo que eso ha sido un trabajo que han hecho ustedes y que nosotros estamos profundamente agradecidos y los admiramos realmente, realmente admirables. Y muchas gracias nomás por la invitación. Gracias, muchas gracias, Javiera. ¿Con quién sigo? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo Bascuñán? Ahí sí. Gracias, Andrea. Bueno, agradecer obviamente la invitación y el espacio compartido con todas y todos los panelistas. Básicamente, como quizás centrarme en algunos temas también de las consignas No Más AFP, porque yo creo que se abre un proceso divergente, creativo en el país, justamente con un proceso constituyente. Y junto con tomar las transferencias que se piden de la riqueza entre la población laboral activa hacia la pasiva, creo que también hay que buscar fórmulas y métodos que permitan la transferencia desde las personas con mayores ingresos a las de menores ingresos, para que haya una solidaridad en ese plano. Y creo que desde todo punto de vista tenemos que considerar los cambios demográficos, que no ha salido acá como tema, pero los cambios demográficos también nos podrían indicar también la sostenibilidad de cualquier sistema al cual lleguemos a un acuerdo socialmente y políticamente. Y lo otro, que no hay que renunciar a la capacidad del Estado de recaudar los fondos, ¿sí? Y esto es una bola nomás, y que pueda inclusive licitar, ¿sí?, la administración de esos fondos. ¿Pero a qué voy? A que el Estado es la contraparte y no el cotizante directo, individual, porque esa simetría es la que, y de poder que involucra, es la que yo creo que hay que abolir de todas maneras. Reiterando los agradecimientos, me despido fraternalmente. Gracias, Gonzalo. Sigo con Juan Luis. Bueno, primero, hola, primero agradecer la invitación. Yo creo que estos espacios de diálogo son sumamente importantes y recordar también de que en realidad estamos en toda la opción de discernir o estar de acuerdo en algunas posiciones. Eso es parte del ejercicio democrático. Ahora, no perdernos. Yo creo que la democracia cristiana tiene su postura clara. O sea, necesitamos un sistema de seguridad social que nos permita efectivamente terminar con esas pensiones miserables, en la cual algunos datos, el 2019 el 50% de las mujeres que jubilaron con una pensión menor a 24.000 pesos. Estos son datos de la Fundación Sol que en ocasiones ustedes mismos divulgan en su página, y en los hombres ese 50% solamente 121.000 pesos. O sea, si te das cuenta, claramente nosotros tenemos un sistema que no funciona, que no ha funcionado, y que en realidad, claro, nos prometieron el oro cuando se instauró, pero hay que recordar y volver, se instauró en un proceso totalitario, antidemocrático, y sin estas opciones que nosotros tenemos al diálogo. Así que también un agradecimiento a la coordinadora No Más AFP de Magallanes, que permitió en realidad que nosotros tengamos este importante diálogo. Así que muchas gracias, y yo dispuesto a cualquier otra oportunidad en la cual nosotros podamos conversar. Gracias, Andrea y a su equipo. Muchas gracias por participar. Sigo con Jessica Flores. Bueno, hacerle recuerdo que la AFP nunca ha dejado de tener desde sus inicios aportes del Estado. Recuerden que ha existido históricamente el bono de reconocimiento que le ha permitido a muchos jubilarse. Entonces el aporte del Estado siempre ha estado presente en la AFP, por eso se entiende que es un sistema que ha fracasado desde sus inicios. Más que nada agradecer la invitación como Partido Socialista. Hoy día nuestro compromiso está con el ciudadano, está con el pueblo, y claramente mejorar el sistema es una tarea que tenemos como partido. Creemos en que el No Más AFP efectivamente es
una necesidad urgente, porque no soluciona la pobreza de nuestras pensionados y nuestros pensionados, porque no hay una equidad de género con respecto al otorgamiento de las pensiones. Necesitamos efectivamente hacer cambios y tiene que ser no desde las bases de la AFP, porque ya el aporte se ha entregado desde la reforma previsional, como te digo, desde que existe el bono de reconocimiento desde el año 81 en adelante. Más que nada eso, agradecer la invitación y ya estamos disponibles para seguir conversando. Muchas gracias, Jessica, y terminamos con Marisa. Sí, bueno, agradecer la invitación nuevamente. Creo que igual concuerdo que estos espacios son importantes y muy necesarios, porque además el diálogo también nos va a llevar a los consensos que necesitamos. Pero igual sumarme con fuerza y a lo que han señalado para poder hacer estos cambios y con la profundidad que se requieren y a la altura que también lo necesita el país, hay que cambiar la Constitución. Yo creo que esa es la clave y es lo importante y que nos va a permitir incluso cambiar muchas cosas que hoy en día nos llevan también a que una pensión de las que tenemos hoy, por ejemplo, no sean suficientes porque no tenemos acceso a una salud gratis, no tenemos acceso a una serie de cosas que en el fondo tienen que ver netamente con el poder adquisitivo que pueda tener cada familia. Entonces, eso, nueva constitución y convención constituyente es lo que hoy Chile necesita. Ok, muchas gracias a todos por participar. Ojalá que sigamos teniendo instancias de diálogo, ojalá que mantengamos la comunicación para en algún momento tener un mejor sistema de pensiones en Chile. Y decirle, redondeando a las personas que nos vieron, que de los 6 partidos invitados hoy día, 4 dijeron abiertamente que apoyaban la derogación del decreto 3500. Hoy día tenemos confirmados 54 diputados y 8 senadores que están a favor de la derogación que se está discutiendo ahora en el Senado, eso parece un dato importante, para que todos nos ayuden a emplazar y hacer presión frente a este diálogo y por favor poder ir teniendo más votos, tanto desde los partidos políticos como hoy día ustedes están representando, como también la ciudadanía y todos nosotros que somos los votantes. Así es que con eso estamos cerrando, les doy las gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.